Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta Mendoza. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio formativo donde continuamos con la serie Dialoguemos sobre Salud. ¿Cómo prevenirla? ¿Cómo promoverla en el entorno escolar? El siguiente tema que trataremos es sobre problemas del humor en adolescentes. Esta emisión es presentada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX en alianza con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. La transmisión de esta sesión se realiza de forma simultánea en las redes sociales de Aprende MX y también en las de CONASAMA. La adolescencia es la etapa de la vida del ser humano en donde las y los jóvenes construyen sus propias ideas, reafirman o modifican rasgos de su personalidad y adoptan estilos de vida. Asimismo, experimentan cambios frecuentes en el estado de ánimo que conlleva a acciones con consecuencias que deben asumir. Los trastornos del humor representan una de las alteraciones más frecuentes durante esta etapa. Por ejemplo, la depresión o la ansiedad, que son los problemas de salud mental con mayor gravedad, ya que repercuten en el funcionamiento global del individuo. Esto a corto y a largo plazo. Sin embargo, pueden pasar desapercibidos para madres, padres de familia y docentes, lo que implica mayor riesgo para desarrollar otros trastornos, como el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo. Por ello, es importante la detección y el tratamiento oportunos. Esto con el fin de evitar que se conviertan en un problema crónico. Para conocer más sobre estos temas, les invitamos a integrarse al grupo de docentes Aprende MX y allí van a encontrar herramientas y recursos educativos que sin duda serán de apoyo para su práctica docente. El enlace del grupo aparece en pantalla en este momento, también está en el chat de comentarios de la transmisión, así es que no lo duden, intégrese ya a este chat. Y para adentrarnos en el tema de hoy, ¿qué les parece si me acompañan a participar en la siguiente actividad en Mentimeter? En el chat de comentarios y en la pantalla va a aparecer el enlace y el código QR para ingresar al cuestionario y responder estas preguntas. La primera, ¿qué harías si uno de tus alumnos tiene una crisis de ansiedad? Y la dos, ¿qué tipo de tratamiento requiere la depresión en los adolescentes? Psicoterapia y tratamiento farmacológico. A. La B, psicoterapia. O C, tratamiento farmacológico. También la D es una opción, no requiere tratamiento. Bueno, más adelante estaremos compartiendo sus respuestas, así es que ya lo saben, aquí está el chat, pueden participar desde este momento. Pero antes de continuar con nuestro seminario, les invito a ver El Cuarto de Demetrio. Es una serie dirigida precisamente a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 17 años. Acompáñenme a verlo. Hola, soy Demetrio y tengo 17 años. Bienvenidas y bienvenidos a mi cuarto. ¿Tú te has querido suicidar? Le dije, no, pues sí, me dijo, bueno, pero piensa que también es algo muy egoísta. Nos guste o no, la palabra puto ya es parte del diccionario. El sexo es algo natural y va a pasar cuando tenga que pasar. Yo fumo marihuana, yo he fumado. Pues puedes estar deprimido o algo así, pero pues no, la gente no se da cuenta. La masturbación sí me parece natural. Hay que tener cuidado con lo que uno sube, los videos, las fotos. Un profesor te puede acosar, cualquier hombre o mujer. En algún momento va a pasar que vas a probar drogas. Claro. Las enfermedades mentales pueden pasar desapercibidas y solo ser notadas hasta que tienen repercusiones evidentes en el cuerpo. Hablar del suicidio no lo alienta, lo previene. Apuesta a las relaciones libres basadas en el disfrute. Pues cámara, ¿no? El Cuarto de Demetrio. Este es un foro abierto en el que adolescentes platican con toda libertad sobre diversos temas como drogas en la escuela, racismo, videojuegos, noviazgo, comida chatarra, entre otros. Bueno, y para conocer más sobre El Cuarto de Demetrio, ustedes pueden visitar el canal de YouTube de Aprende MX. Cada viernes se publica un episodio nuevo.
También les quiero comentar que pueden solicitar una constancia de participación de este seminario virtual y para ello ustedes pueden entrar al enlace que está apareciendo en el chat de comentarios y si aún no tienen cuenta es momento de registrarse de acuerdo con su perfil y proporcionen sus datos. En caso de no pertenecer al sector educativo o no estar o no formar parte de la plantilla de una escuela, regístrense con el perfil de estudiante y coloquen la clave del Centro de Trabajo o CCT del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual para completar este proceso. El CCT o clave del Centro de Trabajo está apareciendo en este momento también en pantalla y en el chat de esta transmisión. También ustedes lo van a encontrar. Validen su correo, validen en su correo electrónico el registro, inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia. Hay que responder la pregunta y si su respuesta es correcta, podrán descargar la constancia inmediatamente. Es importante mencionarles que solo cuentan con 7 días naturales a partir de la fecha de transmisión, es decir, a partir de este momento para obtener su constancia. Solamente 7 días naturales. Y para hablar de los problemas del humor, vamos ahora sí al tema. Para hablar de los problemas del humor en adolescentes, tengo el gusto de presentarles a la doctora María del Rosario Andrade Rodríguez. Doctora, gracias. Bienvenida en nombre de la Dirección General Aprende MX, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Julieta. Buena tarde a todos. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora. Pues vamos a comenzar al tema, pero ¿qué les parece si antes conocemos parte de la trayectoria de nuestra invitada? Doctora María del Rosario Andrade Rodríguez, médica adscrita a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un diplomado en Educación Sexual Infantil y Desarrollo Humano, así como cursos de especialización médica en psiquiatría, psiquiatría infantil y de la adolescencia. Ha colaborado en los centros de asistencia e integración social, brindando atención a la salud mental de poblaciones vulnerables. Se desempeña como docente en la Asociación Mexicana de Salud Sexual. Actualmente forma parte del equipo de vinculación y coordinación en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Doctora, pues sin mayor preámbulo, le damos la palabra. Julieta. Adelante, por favor. Bueno, pues vamos a empezar con este tema tan importante como ya lo mencionaba Julieta. Los trastornos del humor en los adolescentes son de los trastornos más frecuentes, al igual que los trastornos de ansiedad, que son los dos trastornos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, mencionar que esta es la primera sesión que vamos como tal a abordar todos los trastornos o vamos a empezar a abordar los trastornos mentales y del comportamiento en adolescentes y por lo tanto me gustaría empezar a abordarlos mencionando que los podemos dividir en dos. Por un lado tenemos a los trastornos internalizados y estos trastornos internalizados se denominan así porque se van a manifestar a nivel cognitivo. Entonces, podemos tener síntomas dentro de los trastornos internalizados, como sería la ansiedad, las fobias, los diferentes tipos de miedos, la depresión y todas estas alteraciones del humor. Y, pues, por lo tanto, como se manifiestan a nivel cognitivo, pueden llegar a ser menos evidentes para quien convive en el día a día con nuestro adolescente, como pudieran ser docentes e incluso los padres de familia. Y esto a su vez también nos puede generar diagnósticos erróneos que va a repercutir en el desarrollo del propio individuo. La siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos a los trastornos externalizados que se van a manifestar a nivel conductual y que estos sí van a ser observables para quien convive con el adolescente. Nos van a generar alteraciones en el contexto escolar, también en el contexto familiar y en otros en donde el adolescente pues forme parte. Y algo pues trascendental es que de acuerdo con los profesores y directivos, estos trastornos externalizados son el mayor predictor de referencia a centros de salud mental. ¿Esto qué quiere decir? Que si vemos o tenemos a un adolescente
que presenta alguna alteración conductual, por ejemplo, alguna actitud hostil, desafiante, nos miente frecuentemente, no lleva las tareas, se muestra irritable, es más fácil que lo envíen a que reciba atención en salud mental, a que yo envíe a un adolescente que probablemente no me genera un problema en el aula, pero que está sintiendo una ansiedad inmensa o que se encuentra preocupado o que sus pensamientos se encuentran en otra parte menos en la clase. Ajá. Dentro de los trastornos internalizados tenemos a los trastornos afectivos, como es la depresión y la distimia, que es una depresión que, aunque los síntomas no son tan intensos, nos van a generar alteraciones y pues va a llevar un largo tiempo. Es una depresión, por así decirlo, crónica. Y tenemos también a los trastornos de ansiedad. Aquí les coloqué algunos. Dentro de los trastornos de ansiedad tenemos al trastorno de ansiedad generalizada, al trastorno de pánico, o también conocido como trastorno de ansiedad paroxística, al trastorno de ansiedad de separación o por separación, de acuerdo a la clasificación que consultemos, a las fobias específicas, que aquí nos estamos refiriendo a cuando las personas le tenemos un miedo exagerado, por ejemplo, a las arañas o a las alturas o a la oscuridad. Tenemos también la fobia social, que son estos adolescentes o estos adultos que tienen temor a las presentaciones públicas o a relacionarse con sus pares. Tenemos también al trastorno obsesivo-compulsivo y al trastorno de estrés postraumático. Aquí les pongo un poco del modelo de interacción biopsicosocial que nos habla de esta relación que tienen los diferentes factores en la génesis y en la evolución de un trastorno mental. Entonces, por un lado tenemos a todos los factores biológicos, en donde podríamos encontrar justo a los factores genéticos, es decir, tiene mucho mayor riesgo de tener un trastorno de ansiedad o depresión o cualquier otro trastorno mental alguien cuyos padres también tienen un trastorno, que alguien cuyos padres pues son sanos mentalmente. Tenemos también factores psicológicos. Dentro de estos factores psicológicos puede ser alguna situación por la cual esté pasando el individuo en ese momento, pero también otras áreas, por ejemplo, el que los padres se estén divorciando o el que haya habido un cambio de escuela y que esta escuela pues no esté aceptando o el alumno no se sienta aceptado por sus compañeros de clase. Y tenemos también a los factores sociales, y dentro de estos factores sociales un punto importante son las adversidades, como lo pudiera ser la vivencia de maltrato. La que sigue, por favor. Aquí les quiero hablar un poco del panorama epidemiológico, es decir, la frecuencia con la que podemos encontrar a estos trastornos. Es un estudio que se llevó a cabo en adolescentes de entre 12 y 17 años aquí en la Ciudad de México y pues se llevó a cabo mediante una entrevista estructurada que se llama CIRI, que nos va a realizar un screening, es decir, como un tamizaje de lo que serían la mayoría de los trastornos mentales y del comportamiento. Entonces, bueno, se entrevistaron a más de 3,000 adolescentes en estas edades de 12 a 17 años. A todos ellos se les aplicó esta escala, que es el CIRI, y lo que ellos encontraron fue en las mujeres los trastornos más frecuentes serían las fobias, seguidas del trastorno depresivo mayor, del trastorno oposicionista desafiante y la agorafobia sin pánico. Y en los hombres, si se dan cuenta, tenemos una mayor prevalencia o una frecuencia mayor de los trastornos externalizados o trastornos conductuales, como es el trastorno oposicionista desafiante, el abuso de alcohol y el trastorno disocial. Entonces, otro punto importante de esta diapositiva es que los trastornos que tuvieron mayor gravedad fueron los trastornos afectivos y los trastornos de ansiedad, que es justo el tema del día de hoy. Y los padecimientos que tuvieron inicio más temprano también fueron los trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos que tienen inicio más temprano
encontramos al trastorno de ansiedad por separación, que se puede presentar a partir de los 6 años, sin embargo lo podemos encontrar en niños más pequeñitos. En un seguimiento que se llevó a cabo con estos mismos adolescentes que se entrevistaron, en los que se encontró algún trastorno, tenemos que más de 1,000 adolescentes fueron aquellos que presentaron un trastorno y se llevó a cabo un seguimiento durante 8 años para ver qué pasaba justo con estos adolescentes que presentaban un trastorno mental. De ese casi 40% de adolescentes que tenían un trastorno, solamente el 28% buscó algún tipo de atención, ¿no? Lo cual pues es muy importante. Dentro de los trastornos más frecuentes aquí fueron los trastornos por consumo de sustancias, que como bien nos mencionó Julieta al inicio, pueden ser incluso una consecuencia de estos trastornos del humor en adolescentes. Se siguió de los trastornos afectivos o trastornos del humor, como es la depresión, los trastornos del comportamiento y los trastornos de ansiedad. La siguiente, por favor. Factores de protección, es decir, factores que nos van a disminuir el riesgo de desarrollar otro trastorno. Tenemos el sexo, la edad, el ser mujer sobre todo, y padres con mayor escolaridad van a ser factores que nos van a proteger de tener otro trastorno y que además van a predecir que vamos a recibir atención de forma temprana y oportuna. Por el contrario, aquellos factores que nos van a dar mayor riesgo de tener no solo ese trastorno, sino de que a ese trastorno se le sume alguno o algunos trastornos más, son la deserción escolar, las adversidades infantiles y el tener trastornos mentales previos. Y bueno, Julieta, algo importante aquí es mencionar que hay una diferencia entre tener miedo y tener ansiedad, ¿no? Claro, claro. Tenemos miedo y todos tenemos miedo absolutamente. Cuando nos exponemos a ciertas situaciones o a ciertos eventos o incluso a factores que para mí o para ti pueden ser amenazantes, y eso es normal, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay algo que yo no sé identificar y que me genera justo esos mismos síntomas, ¿no? Esta misma sensación de querer huir, de querer evitar ese momento? Ahí ya, exacto, ahí ya estoy hablando de ansiedad, ¿no? Cuando no hay un factor como tal identificado, o cuando hay un factor, pero ese factor que está identificado y mi respuesta es exagerada ante ese factor. Doctora, y a veces esta ansiedad tampoco es identificada por los padres y madres. Así es. Por los tutores. No, es algo que tenemos que aprender juntos. Así es. Sí, ya lo mencionabas tú en un principio, ¿no? Conocer a nuestros adolescentes para que podamos identificar las diferentes emociones y cómo reaccionan ante diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que se encuentre nuestro hijo o hija, podemos tener la presencia de miedos que hasta cierto punto podemos considerar normales. Entonces, durante las primeras etapas de la vida, es normal tener miedo, por ejemplo, en el niño desde el nacimiento y durante los primeros meses podemos tener temor a cualquier estímulo que es exagerado. Por ejemplo, si mi bebé está durmiendo y entonces a mí se me cae una olla, ¿no? Ese ruido que genera esa olla que se cae al suelo va a espantar a mi bebé y le va a dar miedo, ¿no? Posteriormente va a empezar a surgir el temor a la separación de los padres, al quedarme solo, a que algo le pueda pasar a mis papás y entonces yo pueda quedar abandonado, pero también el temor a las personas extrañas. Este temor a la separación de mis padres puede ser normal hasta los 5 años de edad. Sin embargo, estaríamos hablando ya de un trastorno de separación cuando ese temor me empieza a generar, por ejemplo, que yo no quiero entrar al preescolar, ¿no? Que mi hijo no quiere entrar al preescolar y pensemos que tiene 4 años, pero es todos los días, ¿no? Una lucha constante entre que el niño pues entre o se quede conmigo, ¿no? Son estos niños que podemos observar llorando afuera de las escuelas y que se pegan a las mamás, no se quieren separar, ¿no? Entonces ese sería ya un trastorno de ansiedad por separación. El miedo o este temor a separarme es normal siempre y cuando no me empiece a generar alteración en alguno de los contextos.
Cuando el niño empieza ya a estar en la primaria y conforme va avanzando en esta etapa, es normal que empiecen a ser más importantes para él las relaciones interpersonales, todas estas relaciones que va a establecer tanto con maestras, maestros, con sus compañeros de clase, a lo mejor incluso con la directora del plantel, ¿no? Y entonces ahí van a empezar a surgir ciertos miedos como el desempeño escolar, el si me va bien o no en un examen, el qué puede pasar si no llevo la tarea a la escuela, y estos miedos durante esta etapa van a ser hasta cierto punto normales, al igual que te comentaba, siempre y cuando no empiecen a alterar mi funcionamiento o mi desempeño escolar o mi desempeño en cualquier otra actividad que yo realice. A partir de la adolescencia son más frecuentes todavía estos temores, como sería el rechazo, el que me excluyan mis pares, el poder ser criticado, toda la parte que involucra lo social va a ser más frecuente en la adolescencia. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué causas tiene la ansiedad? Bueno, ya les mencionaba, ¿no? de este modelo biopsicosocial, ¿no? En donde tenemos una fuerte influencia de los factores genéticos y constitucionales, y que el tener algún familiar, sobre todo de primer grado, que padece algún trastorno de ansiedad o depresión, me va a llevar a que yo mismo tenga mayor riesgo de tener alguno de estos trastornos. Por otro lado, tenemos el temperamento. Y bueno, no sé si aquí lo sepan, pero bueno, el temperamento es la manera en la que yo enfrento diferentes circunstancias, el cómo reacciono ante los diferentes eventos que me pone la vida. Ese es mi temperamento. Ese es el temperamento, y es algo innato, es algo con lo que yo ya nazco, exacto, ¿no? Y forma parte de la personalidad, ¿no? Entonces, el temperamento, y algo muy importante del temperamento que se asocia a los trastornos de ansiedad, es la inhibición conductual. Entonces, aquellos niños que son más tranquilos, que son inhibidos, que son tímidos, que les cuesta trabajo empezar a relacionarse, o que incluso mamá se lo quiere pasar a la abuela para que lo cargue y el niño se asusta, exacto, sí, ¿no? Ese rasgo del temperamento justamente me va a conferir mayor riesgo para que yo en un futuro pueda presentar algún trastorno de ansiedad. Otro aspecto importante son los estilos parentales, ¿no? ¿Cómo reaccionan mis papás, por ejemplo, ante alguna situación en la que pues podemos estar en riesgo? Por ejemplo, si mi mamá le tiene temor a los perros y reacciona con miedo y con una conducta de huida, es probable que yo también desarrolle ese temor, ¿no? Que a esto le llamamos condicionamiento. Entonces, familias que tienen un estilo de crianza que es muy sobreprotector, que responden de forma ambigua o incluso de forma punitiva y autoritaria, ambos aspectos están relacionados con el posterior desarrollo de algún trastorno del humor y algún trastorno de ansiedad. Otro aspecto importante es el qué tanto estoy yo expuesta a acontecimientos vitales estresantes o que pueden ser estresantes. Por ejemplo, si voy con mi mamá y nos asaltan, ¿no? Este es un evento que puede desencadenar un trastorno de ansiedad. Y otro punto importante son aquellos ambientes sociales que son desfavorables, como pudiera ser el crecer en pobreza o el crecer en un ambiente en donde soy maltratado continuamente. Ahora, de acuerdo a la etapa en donde yo me encuentre del desarrollo, vamos a tener diferentes manifestaciones tanto de ansiedad como del humor, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en los niños que son muy pequeñitos, los síntomas de ansiedad los podemos notar a través de síntomas físicos, como sería un dolor abdominal que se presenta todas las mañanas antes de llevar al niño a la escuela, ¿no? O un dolor de cabeza que me refiere el niño continuamente antes de acudir a su clase de karate. O cutáneo, ¿no? También. Exacto, alguna lesión dérmica, estas dermatitis atópicas, ¿no? Comúnmente están relacionadas con los trastornos de ansiedad.
Y bueno, ya en la etapa adolescente y conforme el niño va adquiriendo mayores habilidades verbales, que se puede comunicar, que va teniendo conocimiento de sus propias emociones, es que nos va a poder externar que le tiene miedo a algo, cómo se siente, qué le genera angustia, cuáles son sus temores. Entonces, durante la adolescencia, que ya veíamos en sesiones previas, ¿no? Todo lo que acontece normalmente en la adolescencia, que es esta consolidación de la identidad, el ser aceptado por sus pares, el pertenecer a algún grupo, los conflictos con la independencia, ¿no? Ya sabemos que durante la adolescencia es frecuente que el adolescente ya no quiera salir con los papás, que a lo mejor empiece a querer salir más con sus amigos y más que relacionarse con los padres, ¿no? Sí, ya. Exacto. En segundo término. Así es, ¿no? Entonces, esto es algo normal, pero cuando todas estas cuestiones que pueden ser percibidas como normales empiezan a generar disfunción, o que incluso, no sé, tú notas que tu hijo no se quiere relacionar con pares, que permanece aislado, que todo el tiempo quiere estar pegado a ti, ¿no? Exacto, eso ya nos tiene que llamar la atención, ¿no? Los trastornos más frecuentes durante la adolescencia son el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia social y la agorafobia, ¿no? Este temor a estar en un lugar abierto o en un lugar donde hay muchísimas personas o incluso en el transporte público y sentir que si tengo un ataque de ansiedad no voy a poder recibir ayuda o no voy a tener por dónde salir, ¿no? La que sigue. ¿Qué síntomas me puede dar la ansiedad? Bueno, tenemos síntomas tanto en la parte física como en la parte cognitiva, es decir, en la forma en la que aprendo y en la que manifiesto mis emociones. Entonces tenemos síntomas físicos, como serían los cardiovasculares, ¿no? Aquí tenemos a las palpitaciones, el sentir que el corazón me late muy rápido, me late muy fuerte, el incremento de la presión arterial, el rubor o la palidez. Puede haber personas que se ruborizan cuando están ante una situación de exposición y por el contrario hay otras que palidecen, ¿no? Tenemos también síntomas respiratorios, como sería este percibir que no puedo respirar, que no me pase el aire, que me estoy ahogando. Mi frecuencia respiratoria también empieza a incrementar. Síntomas en la piel, como decíamos, que pueden ir desde la piel irritada hasta realmente la presencia de algunas lesiones en la piel. Puede haber variaciones en la temperatura, es decir, puedo empezar a percibir que hace mucho calor cuando en realidad no, o por el contrario, puedo empezar a tener frío. Incrementa mi sudoración, ¿no? Nos sudan mucho las manos, pero también cualquier otra parte del cuerpo. Y también puedo empezar a percibir un hormigueo, ¿no? Tanto en las manos, es lo más frecuente, como en los pies, pero también puede ser un hormigueo generalizado o sentirlo incluso en el rostro. Ay, pobres. Podemos también tener alteraciones musculoesqueléticas, como es el temblor, ¿no? Que habitualmente, y lo más frecuente es que haya temblor de las manos, de extremidades superiores. Puedo tener disminución de la fuerza e incluso sentir como que me voy a desmayar, tensión, calambres y otros síntomas como sería dolor abdominal, dolor de cabeza y ya unos propiamente que corresponden al sistema gastrointestinal como serían las náuseas, el vómito, el mareo y el dolor. Por otro lado, tenemos también síntomas cognitivos. La que sigue, por favor. ¿Y todo eso puede ser mortal, doctora? No. Podemos tener justo dentro de los síntomas psíquicos o mentales, ¿no? El pensamiento de me estoy muriendo, algo muy malo está pasando conmigo, seguramente me estoy infartando y por eso percibo que mi corazón late muy rápido. Y entonces, ¿qué es lo primero que haríamos? Pues tal vez acudir a un servicio de urgencias, ¿no? Pero lo cierto es que es más esta alteración, este pensamiento catastrófico y negativo, lo que está pasando en el momento, ¿no? Entonces, lo que correspondería aquí es pues buscar atención en salud mental, saber que voy a estar bien, que no me estoy muriendo, que no me estoy infartando. Controlar a nuestro adolescente. Exacto, ¿no? Hacerlo sentir tranquilo y saber que no va a pasar
nada catastrófico, ¿no? Que todo está bajo control. Podemos también tener pensamientos como de me voy a volver loco en este momento, ¿no? Son otro tipo de pensamientos. En los niños más pequeños es difícil que podamos encontrar este tipo de alteraciones. En los niños más pequeños puede haber alteraciones en el pensamiento como relacionadas con seres sobrenaturales, con monstruos, ¿no? Pero sí todo este bagaje de síntomas físicos que les mencionaba va a estar presente. Va a estar presente. Exacto. Vaya, y no confundirlo con un berrinche. Así es. ¿No? Justo, ¿no? Y saber que es algo que está saliendo del control de ese niño o ese adolescente. Identificarlo, ¿no? doctor. Que no es algo voluntario, es decir, que el niño no lo está haciendo a propósito, pero que también es algo irracional y que probablemente el adolescente esté pensando, es que yo sé que no me va a pasar nada por dar este tema en público, pero yo siento que sí, yo siento que se me va a olvidar, yo siento que algo va a pasar mientras yo estoy dando este tema, siento que todos me están viendo que me estoy poniendo rojo. Ahí va la ansiedad. ¿No? Exacto. Total, en pleno. ¿No? Es algo irracional, es algo que sale de la voluntad del individuo, y que no puede controlar. Definitivamente tenemos que estar tan atentos y atentas, el entorno, ¿no? Claro. Padre, madre, todo. ¿Tenemos otra diapositiva o vamos a revisar Mentimeter? ¿Revisamos el Mentimeter? Sí, nos vamos a la primera pregunta. Gracias. Está bien para todos. Bueno, nos vamos a esta primera pregunta que ya la tengo aquí. ¿Qué harías si uno de tus alumnos tiene una crisis de ansiedad? Apoyarlo y tratar de tranquilizarlo. Una de las respuestas. Tenemos 57 respuestas a esta pregunta. Ejercicios de respiración y relajación. Investigar qué le sucede o qué la desata. Ahora lo va a comentar usted, doctora, después de leer estas respuestas. Mantener la calma y hacer sentir al alumno en un lugar seguro para él, seguro para él y tratando de que los demás no se alteren. A veces el contagio, ¿no? Claro. Retirarlo del aula y tratar de hablar con él, con ella, para tranquilizarlo, tranquilizarla. Intentar dialogar de otros temas hasta poder llegar a lo que le acontece. Pediría apoyo en enfermería. Solicitar apoyo al Departamento de Apoyo Psicopedagógico. Pues sí, pedir ayuda a este departamento. Tratar de tranquilizarlo y aplicar estrategias de respiración, pues para tratar de tranquilizarlo y posteriormente hablar con él. Tenemos por acá otras respuestas. Tratar de calmarlo siempre y cuando dándole espacio. Darle un espacio, ayudarle a controlar su respiración y a controlar los síntomas del ataque. Ir al fondo del problema y buscar posibles soluciones para ayudar a mi alumno. Asistirlo y hablar para tranquilizarlo. Proporcionar un lugar en el aula donde se pueda relajar. Lo que haría es investigar sobre el tema, posterior a eso hacerme a él para poder ayudarlo y orientarlo en otras cosas, buscar ayuda. Sí, definitivamente, ayudarlo a aplicar una técnica de relajación para que logre tranquilizarse y posteriormente referirlo al servicio médico para que tenga un diagnóstico adecuado. Bueno, pues son algunas de las respuestas y, doctora, seguramente usted tendrá comentarios al respecto. Sí, qué interesantes. Me gusta ver que la mayoría de los docentes justo tienen ya este conocimiento, ¿no? De mantener la calma. Ese es algo vital en este tipo de circunstancias. Si yo no estoy en calma, no voy a poder transmitirle tranquilidad a mi adolescente, a mi alumno, ¿no? Entonces, qué importante es que ya tengan este conocimiento de debo mantener la calma, ¿no? Debo buscar un lugar apartado, debo separarlo del resto de sus compañeros, ¿no? Y quitar el foco de atención sobre esos síntomas que está percibiendo en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener diferentes formas clínicas, es decir, diferentes trastornos de ansiedad que de acuerdo a las diferentes clasificaciones, pues pueden cambiar un poquito el nombre, ¿no? Primero tenemos al trastorno de ansiedad generalizada, que justo el trastorno de ansiedad generalizada es sentir una preocupación constante e intensa por situaciones de la vida cotidiana, por el presente, por el futuro, por lo que hice, por lo que no hice. Entonces,
me va a generar preocupación, incluso el que tenga que presentar un examen mañana, el que no pueda dormir en este momento, el pensar si mi abuelita ya comió o no y está enferma, ¿no? Entonces, cualquier situación me puede generar una preocupación intensa. Además de eso, el trastorno de ansiedad generalizada se va a acompañar de alteraciones del sueño, frecuentemente insomnio, y podemos encontrar también la relación de este trastorno de ansiedad generalizada con depresión, ¿no? Esto es una comorbilidad muy frecuente. Hablo de comorbilidad cuando se presenta más de un trastorno, ¿no? Entonces podemos tener un trastorno de ansiedad más un trastorno depresivo. Tenemos también al trastorno de ansiedad paroxística. El trastorno de ansiedad paroxística se presenta cuando hay varios episodios que aparecen de forma brusca. En la mayoría de ellos no hay un desencadenante, pero pues son episodios que de forma abrupta van a empezar. Yo voy a empezar a tener una angustia intensa y puedo empezar a tener todos estos síntomas físicos que mencionábamos previamente, ¿no? Entonces, además de esta angustia intensa, yo siento que el corazón se me va a salir, que no puedo respirar, empiezo a temblar, empiezo a sudar de manera excesiva, y estos síntomas alcanzan un máximo en 10 minutos aproximadamente. Y luego desciende. Y van descendiendo. Sin embargo, la duración aproximada de estos episodios va de entre media hora a 45 minutos, ¿no? Posteriormente vamos a tener la remisión de los síntomas. Sin embargo, son adolescentes que se van a quedar con esta sensación de ansiedad, con algo que llamamos ansiedad anticipatoria, que es este temor a que esa crisis me pueda volver a suceder, ¿no? Y entonces, miedo otra así vez. es, ¿no? Entonces, pues van a vivir como en esta ansiedad constante, ¿no? Puede ser que empiecen a evitar estos lugares en donde anteriormente ya les ha pasado, donde ya presentaron una crisis. Por ejemplo, si fue en la escuela, puede ser que mañana el adolescente no quiera acudir, ¿no? Porque va a tener miedo a que nuevamente le pueda pasar y que no va a saber si alguien va a estar para ayudarlo o para calmarlo o no, ¿no? Entonces, habitualmente la evolución natural de este trastorno es que se presenta una crisis y puede ser que en un mes yo no vuelva a tener una. Sin embargo, hay un momento en el que las crisis pueden incrementar y podemos tener adolescentes que presentan incluso más de 1 o 2 crisis en un mismo día. Y eso es muy riesgoso, supongo. Pues es algo tan intenso que requiere, incluso es un motivo para recibir una atención de urgencias, ¿no? En salud mental. Así es. Tenemos también a uno de los trastornos que ya mencionábamos, que aparece de forma temprana, que es el trastorno de ansiedad por separación, y que mencionábamos, ¿no? Que es frecuente durante la etapa escolar y que la angustia o la ansiedad la va a generar justo esta anticipación o esta separación de la figura que es su principal vínculo, ¿no? Entonces puede ser que en este momento yo no me esté separando de mi mamá, pero que yo sepa que el día de mañana tengo que acudir a la escuela y eso ya me esté generando ansiedad, ¿no? Entonces no es solamente la separación como tal, sino el anticiparla. Tenemos también a las fobias específicas, que como veíamos previamente son aquellos síntomas intensos que incluso me pueden generar una crisis de pánico, pero ante un estímulo que yo identifico muy bien, ¿no? Por ejemplo, volar, subirme a un avión me puede dar pánico y me puede desencadenar una crisis como esta que mencionábamos. Elevadores también. Así es, elevadores, las alturas, arañas, la sangre, las arañas, ¿no? Entonces tenemos tanto fobias que son ambientales, pueden ser también a animales, y aquellas que son de otro tipo, como sería a la sangre. Tenemos también a la fobia social, que ya veíamos también que es esta preocupación, todos estos síntomas los va a generar el saber, el anticipar que yo en 3 días voy a tener que dar un tema, ¿no? Entonces todos estos síntomas se van a empezar a desencadenar desde que mi maestra de biología me dice que yo en 3 días voy a dar un tema. Y entonces yo voy a pensar, ay, no, es que no voy a poder, no me lo voy a aprender, se me va a olvidar, todos me van a voltear a ver y van a ver cómo me pongo rojo y me van a dar ganas de salir corriendo. Entonces,
no solamente es la exposición, sino es el que yo anticipe que tengo que exponer ese tema. ¿No? Y tenemos también al trastorno de estrés postraumático, que pues es cuando yo estoy expuesto a alguna situación en donde estuvo en riesgo mi vida o la de alguien más, y después de estar ante un evento tan traumático, yo puedo empezar a tener reviviscencias, es decir, una serie de recuerdos, pero más que recuerdos es como si yo sintiera que nuevamente estoy en esa situación, ¿no? Y entonces esa percepción me va a generar pues también palpitaciones, alteraciones en la respiración, toda esta serie de pensamientos de nuevamente estar en riesgo, de que nuevamente me va a pasar algo, y ese sería un trastorno de estrés postraumático. Que puede ser un accidente previo a alguna situación extrema. Exacto. Algo que pudo poner en riesgo mi vida, o la puso en riesgo, o la de alguien más, ¿no? Porque podemos estar en un asalto en donde a lo mejor yo solamente estaba observando cómo, pues, no sé, le ponían la pistola a alguien o amenazaban a alguien. Y eso lo desata. Exacto, así Vaya, es. doctora. Entonces, bueno, es bien importante que ustedes como docentes sepan que cuando identifiquen algunos de estos síntomas de ansiedad en sus alumnos, lo ideal es tener comunicación con los padres y buscar la intervención oportuna, el referir a este adolescente o a esta adolescente a algún servicio de salud mental, ¿no? Pero tener esta comunicación con los padres, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaría si alguno de mis alumnos, estando en una clase, llegara a presentar una crisis de ansiedad? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿No? Ya leímos algunas sus de las respuestas, ¿no? Que me parecen muy atinadas. Primero, punto número 1, mantener la calma, ¿no? El adulto, que en este caso sería el docente, va a funcionar como persona que va a corregular a ese adolescente, ¿no? Y que le va a ayudar a regresar a la calma. Es bien importante que solamente sea una persona la que va a dar este acompañamiento y esta supervisión. Otro punto importante es evitar mencionar cosas como tú puedes, cálmate, está en ti, tú eres quien lo controla. Evitar ese tipo de comentarios. Vaya, sí, y es que es como muy lógico decirlo. ¿No? Respira conmigo, tú puedes salir de esto, claro. Ajá, está en ti, échale ganas. Evitarlo, doctor? Porque ya mencionábamos, Julie, que es algo que para empezar es irracional, pero también que sale de mi control, es involuntario, ¿no? Entonces yo puedo estar pensando, yo sé que es pues irracional tener miedo a las arañas, pero acabo de ver una y yo no puedo controlar esa reacción, ¿no? Entonces tenemos que evitar comentarios como este. Perfecto. Y alguien dentro de las respuestas mencionaba, ¿no? Platicar con él, pero yo no puedo platicar con alguien que se encuentra en ese estado de angustia intensa. Claro. Entonces aquí lo ideal sería que yo esperara, ¿no? Que esperara que él se tranquilizara, que tratara de quitar el foco de atención sobre esos síntomas y le pidiera que hiciera algunos ejercicios de respiración, que sienta cómo el aire entra a sus pulmones, cómo llega a su abdomen y que lo saque lentamente, que exhale lentamente, ¿no? Pero también le puedo pedir que me vaya mencionando, por ejemplo, cosas que él esté viendo. Ajá. También puedo pedirle que me diga si está percibiendo algún ruido, por ejemplo, escucho una sirena de una ambulancia que está pasando, o que me describa algún objeto que yo tenga en ese momento, ¿no? Tratar de sacarlo. Exacto. De qué tamaño es, qué textura tiene, para qué sirve, qué color tiene, ¿no? Todo eso va a hacer que el adolescente vaya perdiendo la atención sobre todos esos síntomas, sobre las palpitaciones, sobre la sudoración, y que podamos llegar a que este adolescente se encuentre en calma, ¿no? Entonces sí es bien importante brindar el acompañamiento, pero no hacer preguntas. Al menos que el adolescente me quiera comentar algo, yo voy a tener esta actitud receptiva de escucha. Pero si él no me quiere mencionar nada en ese momento, yo debo mantenerme en silencio. Totalmente. Y por el otro lado, supongo, doctora, tampoco subestimar y tratar de minimizar algo de... Justo. Está haciendo un teatrito. Exacto. O algo así. No le está pasando nada y es que solamente no quiere presentar su examen. ¿Y se pueden contagiar los demás? ¿El entorno se puede contagiar? Más que generar un contagio en la ansiedad, Julie, el apartarlo
es porque pues los demás pueden empezar a emitir comentarios, ¿no? Y decir, cálmate, tú puedes, ¿no? Y es lo que no queremos. Así es, ¿no? Entonces, más que generar un efecto de contagio, los demás pueden llevar a que este adolescente perciba todavía más ansiedad, ¿no? Entonces, esa sería la finalidad de separarlo del grupo. Muy bien. Así es. Vamos a la siguiente. Así es. Bueno, vamos a continuar hablando de la depresión en los adolescentes. Y bueno, en esta diapositiva les coloqué la prevalencia, es decir, la frecuencia, de acuerdo a las diferentes edades. Entonces, como pueden notar, la depresión va a ir en incremento conforme vamos creciendo. Entonces, mientras que en los niños tenemos un 1.8%, en los adolescentes va a incrementar a 2.3%, pero puede ser incluso más. Estos estudios son prepandemia. Si hiciéramos un estudio posterior a esta pandemia por COVID, seguro tendríamos cifras mucho más altas, ¿no? Entonces, al igual que en los trastornos de ansiedad, la depresión es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Por cada 2 mujeres que están deprimidas, hay un hombre que está deprimido. Es un trastorno que habitualmente va a tener un curso crónico, que va a tener altibajos. Entonces, yo puedo tener un adolescente que en este momento cursa con un episodio depresivo y que si recibe un tratamiento oportuno dentro de un año, ya no va a tener ese trastorno, ¿no? Pero también puedo tener un adolescente que no recibió tratamiento ni recibió atención y que dentro de un año puede ser que tenga un segundo episodio depresivo. A eso me refiero con que tienen un curso crónico. Y bueno, algo muy, muy importante es que me va a incrementar el riesgo entre 2 y 4 veces de la persistencia de este trastorno en la vida adulta. ¿La que sigue? Gracias. Otro punto importante y que de verdad creo que a veces espanta incluso saber esto, es que habitualmente los adolescentes tardan hasta 10 u 11 años en recibir atención de un episodio depresivo, ¿no? A diferencia de un adulto que llega a tardar casi 2 años. Pero el adolescente, ¿no? Y es porque no lo identifica. Así es, él, ¿no? Y el entorno. Principalmente el entorno, Yuli, pero sí es muy importante. Por lo tanto, la comunicación que establecemos con los adolescentes, ¿no? Entonces, pensemos que 10 años y medio es muchísimo tiempo y es una diferencia abismal entre el tiempo que tardan los adolescentes en recibir atención y el tiempo que tardan los adultos, ¿no? Otro aspecto importante es que en los adolescentes los episodios suelen durar más tiempo, que son 31 meses, contra 16 meses que tardan este tipo de síntomas o de episodios en los adultos, ¿no? Que también nos habla casi de un doble. Y bueno, ¿qué síntomas podemos encontrar en los adolescentes que están deprimidos, ¿no? ¿Por qué tardamos tanto en identificarlos? El episodio depresivo no va a ser igual en un adolescente que en un adulto. Estamos acostumbrados al episodio depresivo del adulto. El adulto nos va a manifestar tristeza, nos va a decir, me siento muy mal, ya no puedo con esto, estoy muy triste, tengo muchas ganas de llorar. Y por el contrario, en niños y adolescentes, la depresión se va a caracterizar por irritabilidad, ¿no? Entonces, pensemos que alguien irritable, alguien que todo el tiempo esté enojado, que a lo mejor yo le digo algo y me responde mal, a la defensiva, pocas veces vamos a pensar que ese adolescente que me respondió mal, que tuvo una mala actitud, está deprimido. Vamos a decir, es adolescente. Exacto. Pues es algo normal en la adolescencia, ¿no? Se le va a pasar. Y podemos encontrar también incluso una irritabilidad que llegue a la agresividad, que llegue a la agitación. Podemos tener también algunos síntomas motores, es decir, adolescentes que están cambiando de posición constantemente, o podemos tener por el contrario al adolescente que está inhibido, que no se mueve, que todo el tiempo se la pasa ensimismado, que incluso no me mira a los ojos durante la clase, que se siente cansado, que está apático, que ya no realiza sus tareas, que ya no tiene pues motivación para estudiar y sobre todo que tiene una incapacidad para disfrutar, ¿no? Pensemos en un adolescente que anteriormente le gustaba jugar fútbol
que estaba incluso en un equipo y que de repente pues me dice, ¿sabes qué, mamá? Ya no quiero ir al fútbol, pues como que ya no lo estoy disfrutando, ¿no? Pero lejos de ser solamente el fútbol, empieza a pues abandonar todas las actividades, ¿no? Incluso el estudio, empiezan a bajar sus notas, ya no lo veo como pues satisfecho con nada, ¿no? Por el contrario, exacto, todo el tiempo lo veo enojado, pero también aislado, ¿no? Incluso veo que cambia su patrón de alimentación. Podemos tener ambas, podemos encontrar adolescentes que están deprimidos, que empiezan a comer de forma excesiva, pero podemos tener el otro polo, ¿no? Aquel adolescente que está deprimido y que deja de comer, que me dice que no tiene hambre y que no se termina lo que le sirven, ¿no? Entonces, como docentes podemos identificar en estos alumnos que llevan lunch, pero pues no ahí permanece en su mochila, no lo tocan, o a lo mejor lo están viendo y le preguntamos y dice, es que pues no tengo hambre, ¿no? O incluso lo regalan, ¿no? Entonces son aspectos bien importantes que tenemos que estar al pendiente, que tenemos que estar observando en nuestros adolescentes. Y otro de los síntomas cardinales de la depresión en adolescentes son las alteraciones en el sueño. Podemos tener también cambios en el sueño. Lo más frecuente es que encontremos insomnio, entonces adolescentes que por la noche están dando vueltas, no pueden dormir, que tardan más de 1 hora en quedarse dormidos, pero también podemos tener adolescentes que pasan la mayor parte del tiempo durmiendo, ¿no? Y que por las mañanas es una labor titánica levantarlos. Así es, ¿no? Y que entonces llega de la escuela y también se duerme, ¿no? O que incluso durante las clases este adolescente se puede estar quedando dormido, ¿no? Hay que identificar todos estos puntos como focos rojos. Otros síntomas, podemos tener otros síntomas conductuales como serían los deseos o los intentos de fuga, ¿no? Podemos llegar incluso a tener el uso de sustancias, el consumo experimental de sustancias psicoactivas y podemos observar también descuido de la higiene y del aliño, ¿no? Bien. Entonces, adolescentes que anteriormente veíamos muy pulcros, bien vestidos, ¿no? Arregladitos. Con sus tenis limpios, ¿no? Y ahora los vemos despeinados, con la camisa afuera, ¿no? Pues sí, prácticamente como se levantaron. Sí, ¿no? Claro. Otro de los Así es. focos rojos que estamos mencionando. Otros síntomas importantes que yo puedo ver, ¿no? en mi clase, ¿no? Con los adolescentes son alteraciones en la esfera cognitiva. Puede haber una disminución de la autoestima y entonces son adolescentes que van a sentir que valen menos que los otros adolescentes que sientan mucha culpa, ¿no? Que tengan temor de decepcionar a los padres, adolescentes que no se pueden concentrar en la clase, que a lo mejor yo lo veo pues que ni se mueve, ¿no? Y que yo puedo pensar que este adolescente me está poniendo atención, pero en realidad él está en otra cosa, ¿no? Entonces su concentración está muy baja, ¿no? Se distrae fácilmente. Puede haber también alteraciones de conducta en la escuela que es importante identificar, o incluso alteraciones en sus relaciones con pares. Puede ser alguien que era extrovertido y que ahora pues se aísla, ¿no? Que ya no quiere socializar, que no quiere platicar con nadie. Y también podemos encontrar ideas de que él no es aceptado, que no se siente aceptado, que se siente excluido, ¿no? Que él percibe, aunque en realidad no sea así, que los demás le hacen el feo, ¿no? No lo quieren. Exacto. Así es, ¿no? Entonces es bien importante identificar todos estos síntomas. En niños más pequeños podemos tener algunos síntomas somáticos, como sería dolor de cabeza, dolor abdominal, algunas manifestaciones o quejas inespecíficas y lo que ya mencionábamos, ¿no? Estas alteraciones del sueño, como puede ser insomnio o dormir de forma excesiva, que llamamos hipersomnia, y disminución o incremento del apetito. Así es. Ay, doctora, estamos tomando nota. Sí. Seguramente usted, docente, está muy atento a todo lo que nos compartió esta tarde la doctora, pero vamos a revisar la segunda pregunta del Mentimeter. Vamos con esta pregunta que pues compartimos desde el principio con nuestra audiencia. ¿Qué tipo de tratamiento requiere depresión en las y los adolescentes? Y bueno, pues allí tenemos
algunas de las alternativas. Estamos viendo que el primero tiene un porcentaje importante, más de 30%, y las opciones son, la primera, psicoterapia y tratamiento farmacológico, tiene 38%. Bueno, 38 respuestas. La siguiente, que es psicoterapia, tiene 24. Y tenemos la C, que es tratamiento farmacológico, 0. Y tenemos la D, no requiere tratamiento, tiene 2. Bueno, definitivamente la primera, psicoterapia y tratamiento farmacológico, doctora, es la respuesta que predomina en esta pregunta. ¿Qué tipo de tratamiento requiere la depresión de los adolescentes? ¿Qué tal? ¿Están bien nuestras docentes? ¿Sí? Qué bien, sí, claro. Eligieron bien la respuesta. Sí, hay que saber que el tratamiento debe ser integral. Se considera que cuando un trastorno es leve, podemos tener respuestas si únicamente abordamos mediante psicoterapia, pero a partir de los síntomas que son moderados a graves, requerimos de una intervención farmacológica, además de la intervención psicoterapéutica. Y otro punto importante es considerar la psicoeducación que tenemos que tener tanto como docentes como de parte o de los padres, ¿no? Entonces, con psicoeducación me refiero a que los padres, el propio paciente, que en este caso sería mi adolescente, y los docentes, sepamos qué está pasando, cuál es el diagnóstico, qué quiere decir que tengo depresión, cuáles son las causas de la depresión, qué puedo hacer yo como docente en mi salón de clases para ayudar a este adolescente que está cursando por un episodio depresivo. Entonces, a eso nos referimos con que el tratamiento sea integral, que incluya esta psicoeducación para todo aquel que está en contacto directo con el adolescente, el tratamiento farmacológico a través de un psiquiatra o un psiquiatra infantil o paidopsiquiatra también conocido, y la intervención psicoterapéutica o tratamiento psicológico. Ese sería dar un tratamiento integral, ¿no? Les decía, si el trastorno es leve, podemos intentar abordarlo únicamente con psicoterapia, ver la respuesta, esperando que remitan los síntomas, y posteriormente ver la necesidad de abordarlo también farmacológicamente o no. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes para ayudar a este adolescente que está cursando un episodio depresivo? Pues para empezar, ¿no? Creo que están haciendo algo muy importante al estar en estas telementorías, ¿no? Conocer el desarrollo, las etapas normales o todos estos cambios cruciales que hay normalmente en la adolescencia, identificar a aquel adolescente que tiene riesgo, identificar a aquel adolescente que probablemente esté pues no poniendo atención, esté desinteresado en la clase, esté desinteresado en otras actividades, que se esté aislando, que esté durmiendo mucho, que incluso yo lo vea somnoliento en la clase, que yo perciba que ya no se relaciona como antes, que perciba que no entrega tareas, que ha bajado su rendimiento académico, ¿no? Entonces, lo primero es identificarlo. Segundo punto sería mostrar interés. Aquí sí puedo acercarme como docente y preguntarle, oye, noto que ha bajado tu rendimiento, noto que a veces tienes mucho sueño en la clase, ¿estás bien? ¿Quieres contarme algo? ¿No? Ser un adulto de confianza. Mostrar o tener una escucha activa, eso va a ayudar a nuestro adolescente. Y por otro lado, brindar soporte educativo. Doctora, quiero aprovechar y maestras, maestros, es importante este aviso respecto de las constancias para este seminario virtual. Es importante decir lo siguiente, no estamos compartiendo formularios para la obtención de constancias, eso es importante. El único enlace donde van a poder descargar la constancia es en el que ya les dimos al principio, está apareciendo en el chat de la transmisión. Y es muy importante que tampoco compartan sus datos en el chat, sus datos personales. Entonces, otra vez, la constancia solamente la vamos a obtener en el enlace que está apareciendo en el chat de la transmisión. Es importante decirlo. Claro. Es que ha generado mucha expectativa y mucho interés este tema, entonces, por eso hacemos la aclaración. Okay, perfecto. Sí, doctora. Pues regreso entonces.
está haciendo está redondeando todos los focos rojos o todas estas características que hay que tener en cuenta. Y qué importante es que maestras, maestros, pues conozcan a los alumnos, a las alumnas, porque a partir de ahí vamos a poder identificar. Sí, en ocasiones es complicado, Julieta, porque sabemos que en la etapa de la adolescencia, sobre todo que los adolescentes o las adolescentes se encuentran en secundaria, el tiempo que los docentes pasan con los adolescentes, pues es mucho menor, ¿no? No es lo mismo estar en primaria y que la docente principal pasa cerca de 8 horas con los niños a estar en la secundaria y que a lo mejor yo imparto mi clase de matemáticas y estoy en contacto con estos adolescentes 1 hora, ¿no? 60 minutos o 50 minutos y quitamos el receso, ¿no? Y entonces tal vez yo no pueda conocerlos tan a fondo como sería a nivel primaria, pero creo que es importante conocer todo lo que puede pasar con los adolescentes, ¿no? Tanto normalmente como etapa evolutiva, que es la adolescencia, pero también qué pasa con aquel adolescente que no se está sintiendo bien, ¿no? Que tiene todos estos cambios del humor y que nos puede llevar a un trastorno como tal. Pues allí está la diferencia entre lo que puede ser una etapa con características, pues, de alguna forma que se asemejan a un escenario de ansiedad, que es la adolescencia, pero hay que aprender a identificarlo. La doctora nos ha llevado de la mano con estas características, por eso seguramente tenemos muchas preguntas y me va a encantar compartirlas, doctora. María del Rosario, doctora María del Rosario, las y los adolescentes merecen atención inmediata, viven estados hormonales, situaciones de estrés que los hacen pues cambiar de humor, lo que pues para los docentes, las familias también resulta muchas veces incomprensible, ya lo mencionamos. Doctora, tenemos preguntas, comentarios, voy a leer algunas de ellas, lo voy a hacer desde el chat, desde el celular. Lau Juárez, mi hija dice que su hija se puso pues muy personal, ella es adolescente y estamos viendo la transmisión juntas. Esto comenta Lau Juárez. Perfecto, qué gusto. Creo que es muy buena idea, ¿no? Nos que habla lo haga de esta comunicación y esta confianza que tenemos que tener con nuestros hijos o con nuestros alumnos. Luego dice aquí, Sandra Elizabeth Flores Martínez, ¿se usan las mismas estrategias para acompañar y apoyar a un docente que experimenta ansiedad? Sí, claro, sí, podemos utilizar las mismas que revisábamos, ¿no? Estas técnicas de respiración, podemos pedirle a este docente que está teniendo una crisis de ansiedad, igualmente, ¿no? Retirarlo, acompañarlo, pedirle que respire de forma profunda, ¿no? Que inhale lentamente y que sienta. Es bien importante realizar una respiración abdominal, ¿no? Donde yo sienta que mi abdomen se llena de aire, ¿no? E incluso lo podemos percibir, ¿no? Como nuestra pancita se infla, por así decirlo. Como globito. ¿No? Así es, ¿no? Entonces esa es una respiración que yo voy a ocupar cuando estoy con una persona que tiene ansiedad o una respiración que me va a ayudar a relajarme. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y Andaluz. otro punto importante, perdón, para continuar con esta pregunta, también sería el quitar el foco de atención, ¿no? Podemos utilizar la misma técnica que les mencioné, que él nos vaya diciendo, exacto, que nos caracterice algún objeto. Sacarlos del foco. Así es. Y al mismo tiempo también, no estamos exentos, ¿verdad? Sí, doctora? claro, a todos nos puede pasar. Ana Luz Ramos Gómez, felicidades, excelente informarnos en este tipo de temas. Muchas gracias por su comentario, maestra. ¿Cómo podemos distinguir cuando es una alteración de conducta o un trastorno? Alteración de conducta, digo, me deja un poco sin datos la Cuando pregunta. es una alteración de conducta o trastorno. Claro. Es que, digo, no sé si se refiere a un trastorno del humor, ¿no? Pero supongo que sí, voy a responder de esa manera. En alguien que está deprimido tenemos irritabilidad y tenemos alteraciones en el comportamiento. En alguien que tiene un trastorno de conducta, a veces no observamos cambios en el sueño ni en la alimentación. Ese es un punto importante, ¿no? Que tendríamos que descartar. Pero pueden ir de la mano, incluso podemos tener la presencia de ambos,
Seguramente. ¿no? Exacto. Entonces, yo le respondería que si están pensando en cualquiera de los dos, pues es importante que este alumno o este adolescente tenga una atención en salud mental. Bueno, doctora, hay preguntas, hay comentarios, pero déjenme insistir con este punto. Solamente la constancia de este seminario virtual la van a poder obtener directamente del enlace que está en el chat de comentarios y no en la parte de preguntas y respuestas. No se comparten los seminarios, no se comparten esta parte de los seminarios de las preguntas y tampoco les sugerimos que pues pongan sus datos personales. La constancia de este seminario virtual solo se obtiene con el código que aparece en el chat de la transmisión. ¿Sí? Es muy importante decirlo. Y nos encanta que estén participando, por supuesto. Sí, claro. Doctora, aquí hay más comentarios, hay algunas otras, pero pues también la felicitan, que es muy importante esto. Y bueno, respecto de la ansiedad, ¿es curable? Siempre que tenemos o que ya tuvimos un trastorno de ansiedad, tenemos mucho mayor riesgo de volver a presentarlo, ¿no? Entonces, es bien importante que sepan que una persona que ya tiene un trastorno de ansiedad, pero recibe atención oportuna, recibe tratamiento tanto farmacológico como psicoterapéutico, disminuye muchísimo este riesgo de volver a tener un trastorno, ¿no? Entonces, esta pregunta, pues es difícil dar una respuesta exacta porque va a depender mucho de cada individuo, ¿no? Podemos tener adolescentes que respondan bien al tratamiento y que nunca más vuelvan a tener un síntoma de ansiedad, pero podemos tener a otros adolescentes que pese a recibir tratamiento pueden llegar a presentar en algún momento de la vida nuevamente los síntomas. Doctora, muchas gracias. Doctora María del Rosario, por compartir su experiencia y conocimientos en este tema. Estamos por concluir, así es que le vamos a pedir que nos regale un comentario final. Claro. Bueno, pues también mis felicitaciones a todos los que se conectaron, ¿no? Yo creo que felicitarlos por darle el lugar que merece la salud mental, ¿no? Estamos cercanos al Día Mundial de la Salud Mental, entonces pues felicitaciones también a ustedes, a todo el equipo y pues aprender a observar a nuestros adolescentes y ser adultos de confianza como los que hubiésemos querido tener. Muchísimas gracias por este comentario, doctora. De verdad, apreciamos muchísimo. Agradecemos la participación de la doctora María del Rosario Andrade Rodríguez, quien nos ha orientado sobre las formas en las que como madres, padres y docentes podemos ayudar a las y los adolescentes ante los cambios que presentan en esta etapa de su desarrollo. Y si desean conocer más al respecto, la doctora muy amablemente nos ha compartido material complementario en los enlaces que están apareciendo en el chat de esta transmisión de comentarios. Ustedes pueden localizar esto que nos va a compartir la doctora. Y recuerden también que si quieren obtener la constancia de participación por este evento, den el clic en el enlace, solamente en el enlace que está apareciendo en el chat de comentarios. Y tomen en cuenta que también que para registrarse necesitan un perfil, una cuenta. De acuerdo con van siguiendo lo que les solicitan, proporcionando allí sí sus datos personales. En caso de no pertenecer al sector educativo o no estar adscritos a una escuela, se pueden registrar con el perfil de estudiante, primero, perfil estudiante, y van a colocar la clave del Centro de Trabajo o CCT, es decir, del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual, para completar el proceso. El CCT o la clave del Centro de Trabajo está apareciendo en este momento en pantalla y también lo van a localizar en el chat de la transmisión. Validen en su correo electrónico el registro, inicien sesión nuevamente en el enlace que estamos proporcionándoles para solicitar su constancia y respondan. Es una pregunta sencilla, la pregunta de hoy, y si su respuesta es correcta, van a poder descargar la constancia inmediatamente. Solo cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para obtenerla. Así es que ya lo saben, pueden iniciar el proceso ya. Antes de irnos, me gustaría que nos acompañaran a ver el siguiente material.
En la escuela, enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. ¿Por qué habrá bajado tanto sus calificaciones? Tu apoyo es vital para detectar y prevenir situaciones de riesgo. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? Si tienes dudas o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Si necesitan apoyo, recuerden que pueden llamar a la línea de la vida, 800-911-2000. 800-911-2000. Encontrarán atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas o sustancias psicoactivas, así como información relacionada con el cuidado de la salud mental. La línea de la vida, 800-911-2000, hay que tenerla en la memoria. Está disponible las 24 horas de los 365 días del año. Bueno, en el próximo seminario virtual de la serie Dialoguemos sobre Salud, abordaremos el tema estilos de crianza y su impacto en la salud mental. Y la cita es el martes 3 de octubre a las 16:30 horas, así es que ya lo saben, las y los esperamos. Hemos llegado al final de esta transmisión y en nombre de Aprende MX agradecemos su asistencia y de igual forma damos las gracias a todo el personal, al personal técnico y académico que la hace posible. Yo soy Julieta Mendoza, pásenla muy bien, nos vemos muy pronto.